El hedor dulzón y putrefacto de la carne gangrenada, que impregnaba los opulentos pasillos de Versalles, no era solo el aroma de la muerte inminente, sino el preludio de una agonía que duraría semanas, transformando al rey Sol, el monarca más poderoso de Europa, en una sombra decrépita, víctima de una de las muertes más lentas y humillantes de la historia conocida. Esta es la historia del final de Luis XIV. Imagina un hombre que creía ser el centro del universo, literalmente un dios sobre la tierra, cuya voluntad era ley y cuyo esplendor deslumbraba a naciones enteras. Luis XIV había gobernado Francia con mano de hierro por más de 70 años, un reinado que definió una era, la del absolutismo monárquico. Construyó Versalles, una maravilla de la arquitectura y el poder, donde cada detalle, desde el amanecer hasta el anochecer, giraba en torno a su persona. Su salud era una cuestión de Estado, su cuerpo, un símbolo de la nación misma. Pero ni todo el poder del mundo, ni el oro de un imperio, podían detener el lento avance de la corrupción en su propia carne. En el verano de 1715, el rey, que ya contaba con 76 años, se sentía cansado. Había perdido a casi toda su familia directa, sus herederos, devorados por la viruela y otras enfermedades. Era un anciano solo en su grandeza, pero aún imponente. Un día, durante una cacería en Marly, sufrió una caída. Nada grave, parecía, pero una pequeña herida en su pierna izquierda comenzó a empeorar. Al principio, era solo una molestia, una ampolla dolorosa. Los médicos reales, con toda su ciencia y superstición, la trataron con los métodos de la época: ungüentos, cataplasmas, sangrías. Nadie se atrevía a contradecir al rey ni a sugerir que algo iba realmente mal. La herida, en lugar de sanar, se oscureció. Un color negro, siniestro y expansivo, comenzó a marchar inexorablemente por su pantorrilla. La gangrena seca, una necrosis lenta y progresiva, había comenzado su obra. La carne viva se transformaba en tejido muerto, momificándose lentamente mientras aún estaba adherida al cuerpo. Era un espectáculo horrendo, y el dolor, un compañero constante, se volvía cada vez más insoportable. Los médicos del rey, un batallón de 14, estaban desesperados. Discutían, recetaban remedios contradictorios, pero no lograban detener el avance de la podredumbre. La atmósfera en los aposentos reales de Versalles se volvía irrespirable. El hedor, antes apenas perceptible, se convirtió en una presencia asfixiante. Era una combinación de dulce y rancio, de carne en descomposición y los perfumes que se quemaban para enmascararlo, una lucha olfativa entre la vida y la muerte. Nadie podía ignorarlo, y los cortesanos, obligados por el protocolo a asistir al rey, se tapaban la nariz discretamente, o se alejaban con el pretexto de una enfermedad repentina. Para un monarca que vivía de la apariencia y el control, esta humillación olfativa era casi tan dolorosa como la física. ¿Cómo podía el rey Sol, fuente de toda magnificencia, exhalar tal corrupción? A medida que el pie se volvía negro, frío y duro como el mármol, las esperanzas se desvanecían. Se hizo evidente que la gangrena era irreversible. Los médicos se enfrentaron a la terrible decisión de proponer una amputación. La palabra amputación, en el siglo XVIII, era sinónimo de tortura y casi una sentencia de muerte por shock o infección. Cuando se le sugirió, el viejo rey, con una dignidad que no le abandonaba del todo, la rechazó. Prefirió la muerte lenta a la mutilación ignominiosa. Era una decisión valiente, o quizás una de orgullo, que lo condenaría a semanas de agonía indescriptible. Los últimos días de agosto de 1715 fueron un calvario. El dolor se hizo tan intenso que ni los opiáceos más fuertes de la época podían aliviarlo. El rey apenas podía dormir. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida a ratos, asomándose desde el velo de la fiebre y el sufrimiento. Convocó a su bisnieto y heredero, el futuro Luis XV, un niño de apenas 5 años. En un momento conmovedor, le dijo: «Hijo mío, vas a ser un gran rey. No me imites en las guerras que he sostenido. Procura aliviar la carga de tu pueblo, que yo, por desgracia, no he podido hacer». Era un reconocimiento amargo de las consecuencias de una vida dedicada al poder. Pero la muerte no llegaría de forma serena. No, esta muerte era una larga y cruel despedida. La gangrena siguió su ascenso, la pierna entera se había convertido en un monumento a la descomposición. Las escaras se abrieron, la infección se generalizó, y la fiebre lo consumía.
Los días se fundían en noches de lamentos apenas audibles, de un rey que se desintegraba en su propia cama, rodeado de cortesanos que no podían hacer más que observar, impotentes, el declive de su dios. La pompa de Versalles contrastaba brutalmente con la realidad de un cuerpo que se deshacía. El 31 de agosto, un milagro médico, o quizás una desesperada superchería, llegó al lecho del rey. Un curandero de Marsella, un tal padre Lebrun, afirmó tener un remedio milagroso. Consistía en un ungüento secreto, hecho con sangre de toro y hierbas. Los médicos, ya sin nada que perder, lo permitieron. El curandero aplicó la pomada, y el rey sintió un alivio temporal, una diminuta chispa de esperanza en la oscuridad. ¿Era la sugestión, o había algo en la misteriosa mezcla? Por un breve instante, la corte murmuró sobre una posible recuperación, un último desafío del rey Sol a la guadaña. Pero la mejoría fue efímera, un cruel engaño. La gangrena había avanzado demasiado, la infección ya corría por sus venas. El 1 de septiembre, la lucidez del rey se desvaneció casi por completo. Cayó en un estupor, su respiración se hizo irregular, su pulso débil y rápido. Los últimos sacerdotes, el cardenal de Rohan, el confesor, se reunieron alrededor de su lecho, rezando en voz baja. El gran condestable, un funcionario, se paró solemnemente a su cabecera, siguiendo el protocolo inquebrantable que incluso la muerte del monarca no podía romper. La madrugada del 1 de septiembre de 1715, el final llegó. No con un grito, ni con un dramático último suspiro, sino con una exhalación suave, casi inaudible, que se perdió en el silencio cargado de la habitación. A las 8:15 de la mañana, Luis XIV, el hombre que había sido Francia, el rey Sol, murió. Su cuerpo, consumido y devastado, finalmente encontró la paz. La pierna, ya casi separada del cuerpo por la gangrena, fue un testimonio mudo de la agonía que había soportado. La muerte, tan temida y rechazada, lo había liberado de su prisión de carne corrupta. Pero, ¿qué significa una muerte tan lenta para el legado de un hombre, para la percepción de su poder? La agonía de Luis XIV no solo fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana, incluso para el más poderoso de los monarcas. Fue también una lección objetiva sobre la impotencia de la medicina de la época y la futilidad de la riqueza ante la enfermedad. Su muerte marcó el fin de una era de esplendor y de un estilo de gobierno que, a pesar de su absolutismo, había dado a Francia una posición dominante en Europa. Su legado, sin embargo, no fue de un rey que murió gloriosamente en batalla, sino de uno que se descompuso lentamente, en una habitación de su propio palacio, dejando tras de sí un reino agotado por sus guerras y sus extravagancias. La historia del Rey Sol nos obliga a confrontar la mortalidad, la nuestra y la de aquellos que parecían intocables. La muerte más lenta de la historia no es solo un relato de enfermedad y dolor, sino una meditación sobre el poder, la vanidad y la inevitabilidad de nuestro propio final. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta agonía prolongada, de este rey que, en sus últimas semanas, se vio reducido a poco más que carne en descomposición? Quizás la más potente sea que, al final, todos somos igual de vulnerables, y que el tiempo, el implacable juez, no perdona a nadie. Ni siquiera al mismísimo rey Sol.